Hola, bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Bueno, hoy tenemos como invitado al politólogo Vasco da Costa, amigo de la casa y un hombre que se mueve todo el tiempo en un movimiento que lo llaman el nacionalismo dorado de Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida para analizar situaciones políticas que se vienen dando en Venezuela y que él, como buen analista político, nos va a ilustrar qué es lo que realmente está pasando en Venezuela. Bueno, fíjense una cosa, amigo Vasco da Costa. Días atrás, Juan Guaidó, quien fungía o decía ser el presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, él hizo una propuesta que era el Acuerdo de Salvación Nacional. Esta propuesta se materializó en una reunión que se diera recientemente en Ciudad de México, República de México. Y ahí se dieron cita representantes del régimen, pero también se dieron cita representantes de la oposición, que ahora ya no se denominan como la Mesa de la Unidad Democrática, sino que ahora se presentaban como la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela. Una plataforma democrática que yo digo que no es tan democrática, ¿no? Porque ahí no estaban representados todos los partidos, ni hubo un consenso para escoger quién iba a representar a los venezolanos en esa reunión y sobre todo a los venezolanos demócratas, porque los del régimen representan es a los comunistas. Quisiéramos oír la opinión de usted acerca de esta reunión que se dio en Ciudad de México, donde supuestamente iban a hacer un acuerdo de salvación nacional. Amigo Iván Ballesteros y los plomo audientes de Plomo Parejo. El Acuerdo de Salvación Nacional, ¿qué es? ¿Y qué tiene que ver con lo propuesto por Guaidó cuando era presidente de la Asamblea Nacional? Hay una movilización extraña. Ahí hay una pirueta que pasa de la ruta que habíamos seguido, que teníamos que seguir, a el acuerdo de salvación nacional. Yo puedo decir claramente que ese acuerdo de salvación nacional no representa nada del sentir del pueblo venezolano. Es más, ellos en la tal ruta que habían hecho decían, primero, cese de la usurpación. Segundo, gobierno de transición. Tercero, elecciones libres. La nación acompañó eso, gustó. Y esa pirueta transforma que no hay cese de la usurpación en este acuerdo de salvación nacional. No hay gobierno de transición. Y lo más gracioso, no hay elecciones libres, son elecciones sesgadas. Lo que hay es una unión entre esa oposición traidora y el gobierno. Es una unión de corruptos, es una unión de socialistas. Es un negocio entre criminales y el que negocia con criminal, criminal también es. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en esa pirueta del Acuerdo de Salvación Nacional. Ahora fíjense bien, amigo Vasco da Costa, en esta reunión que se diera en México, ¿cómo la califica usted? ¿Como un triunfo, un fracaso o más de lo mismo? ¿Y quién verdaderamente se puede decir que sacó ganancia de esta reunión desde el punto de vista político que incidirá en beneficio para todos los venezolanos? Lo que plantea esta plataforma unitaria, tú me preguntas, ¿es fracaso? ¿Es triunfo? ¿Es más de lo mismo? Evidentemente es un triunfo del gobierno, de la tiranía.
Es un triunfo porque ellos se están imponiendo con sus aliados internacionales y con los traidores de oposición. Evidentemente es un fracaso porque las aspiraciones del pueblo de Venezuela se ven frustradas. Simplemente la frustración de las aspiraciones del pueblo de Venezuela. Evidentemente, esa unión, ese contubernio entre gobierno y la falsa oposición, es claro que es más de lo mismo. Es repartirse el coroto. Es un juego de cómplices hecho para que todos hagan parte del botín. Evidentemente, nosotros tenemos que ver que el gobierno queda más fuerte, pero queda relativamente más fuerte. Queda más fuerte porque ellos lo que quieren es usufruir lo que ha robado. Y la oposición lo que quiere es usufruir lo que ha robado. Entonces, por beneficio personal, hacen este papelón frente a la nación. Pero el régimen, la tiranía, queda más débil, porque quedan ellos abrazados con los traidores de la oposición, enfrentados a un pueblo que no los quiere. Entonces, eso también hace que, si es verdad que es un juego que beneficia al régimen, también es un paso más en el proceso para que la población se dé cuenta de esto como es y erradique definitivamente esta revolución que ha sido una maldición para Venezuela. Bueno, continuamos con nuestro invitado, el politólogo Vasco da Costa, a quien le hago el siguiente planteamiento. El régimen que impera en Venezuela es considerado un régimen traidor por todos los venezolanos, porque se han convertido en unos verdaderos vendepatrias y han permitido la invasión del país de las diferentes formas como lo están haciendo los aliados del régimen. En la oposición, si es que podemos hablar de oposición, porque yo la divido en alacranes, opositores del G4 y opositores radicales. Le pregunto, en estos tres grupos que supuestamente son opositores, ¿se pueden calificar también de traidores algunos de ellos o todos? Son traidores. ¿Quién traiciona a quién? Evidentemente, la tiranía traiciona al pueblo de Venezuela. Evidentemente, la oposición está con esta plataforma unitaria traicionando al pueblo de Venezuela. Pero aquí, como tú bien lo señalas en tu pregunta, hay toda clase de bichos raros, cosas que no deberían existir, cosas que van contra la naturaleza de la decencia del venezolano. Los alacranes son traidores, terribles, una forma terriblemente especial de ser traidores, haciéndose los traidores de sus propios compañeros, pero actuando en conjunto con ellos. El G4, ni hablemos. Eso es nauseabundo. Simplemente nauseabundo. Los radicales. Qué buena pregunta me haces, Iván. Los radicales, hay de todo. Hay mucha gente con buen espíritu, pero que es tonta, que es ingenua, que cree que se puede salir fácilmente o con un movimiento sencillo. Los hay traidores adentro.
sobre todo aquellos que proponen locuras terribles y dicen que solo los que hagan esas cosas con ellos, y es claro, les den plata y se metan en una locura, son los radicales y el resto, no. También tiene sus traidores. Lo que la gente no se da cuenta es que nosotros, los venezolanos, y sobre todo los que estamos dentro de Venezuela, no desprecio a los que están afuera, por el contrario, se fueron para vivir bien y huir de la tiranía, o por miedo, o por precaución, o por esto o aquello. Pero los que estamos adentro somos los que sabemos cómo funciona esto, somos los que estamos viviendo el día a día, somos los que sentimos en nuestra piel la persecución de la tiranía, la desgracia de que es vivir en socialismo, y con ello, entre nosotros, sabremos cómo arreglarnos para salir de esta terrible tiranía socialista que asola y desota a Venezuela. Desde su punto de vista, Vasco da Costa, ¿cómo podemos salir de la paralización política, económica y social en que se encuentra el país, cuando el régimen imperante cada vez se atornilla más? Por si fuera poco, los que dicen ser opositores le dan un apoyo o le dan oxígeno al régimen que impera. Y para rematar, los países, potencias, los que tratan de mediar, prácticamente le quitan las sanciones al régimen. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de este mal? Esta pregunta es bien más compleja que las anteriores. Realmente, tú hablas de paralización. Yo te digo lo siguiente, Iván. El socialismo es intrínsecamente perverso, porque en él no hay nada de bueno. Cualquier cosa socialista, mismo que moderada, es perversa, ya sea ir contra la religión, contra la propiedad, contra el derecho natural, contra la familia o contra el orden jerárquico puesto por Dios en el universo. Es por esto, como bien dices tú, hay una paralización económica, una paralización política, una paralización social y un desastre del país. Tiene lógica, porque el socialismo tiene que paralizar todo eso. Tiene que depravar todos esos aspectos. Te los iré analizando punto por punto. La paralización política tiene como punto fundamental el no permitir disidencia. En el socialismo no hay disidencia, y si la hay, es comprada y bailando con ellos. Es un sistema que por el miedo, la represión, la tortura, asesinatos selectivos, desapariciones y instauración de escuadrones de la muerte, ellos van llevando políticamente lo que nadie acepta. Evidentemente, lo que es el juego político tiene que desaparecer, porque frente a esas condiciones, sin ninguna libertad y sin capacidad de uno poder decir y hacer y organizar sus ideales políticos, no hay capacidad de actividad política. Hay una paralización. La paralización económica. Es evidente que tiene que haberla. Ellos han optado con matarla poco a poco, pero Marx es muy claro. Y toda la doctrina socialista en países socialistas. No me vengan socialistas de otras partes a decir, yo soy socialista y es muy exitoso en este país capitalista.
porque eso lo dicen y quedan en ridículo. Pero el socialismo, y dicho por Marx, dice que se define como abolición de la propiedad privada. Que ellos, para ser aceptados, la van matando poco a poco. Es claro que tiene que venir una paralización económica hasta que todos dependamos como esclavos del bozal de arepa, de las migajas y de la comida podrida que nos quiera dar la tiranía. Paralización social. Evidentemente, el principio fundamental de la democracia es la igualdad de todos frente a la ley. El socialismo pretende hacer una igualdad impuesta según su capricho. El socialismo pretende que ellos son los iluminados que nos van a sacar el veneno de nuestras tradiciones en nuestra cabeza. Y por eso no hay igualdad frente a la ley. La ley son ellos. Hacen lo que quieren. No respetan ninguna ley. Cuando tienen que respetarla, la cambian. Y lo que hacen es oprimirnos con su antiley hasta someternos. No puede haber ningún tipo de movilidad social frente a semejante monstruosidad. Estamos claros que con este acuerdo de salvación nacional y con esta plataforma unitaria, el gobierno se atornilla. Pero como te he dicho antes, se atornilla dando oxígeno, percibiendo oxígeno por estos individuos que le están haciendo, esta pirueta. Ahora, en realidad, como también te dije, ellos pierden. Porque los amos de los socialistas lo que quieren implantar es un orden contrario a nuestra civilización cristiana y a las tradiciones y costumbres de Venezuela y del continente americano y en los lugares que sean de sus tradiciones. Evidentemente, para eso tiene que ganarse el alma del pueblo. Y ellos aquí lo que están haciendo es perdiendo el alma del pueblo. El socialismo en Venezuela es algo repugnante. El socialismo en Venezuela es una organización criminal. El socialismo en Venezuela es un ente que ataca y está contra el pueblo. El socialismo en Venezuela es lo que nadie quiere y todo el mundo va a hacer algo para zafarse de él. ¿Van a quitarle las sanciones? Seguramente. ¿El macrocapitalismo internacional lo está ayudando? Es claro que sí. ¿Cómo vamos a salir de esto? Desde la tierra, desde las entrañas de nuestro pueblo, con nuestra tradición católica, con nuestras instituciones y nuestras costumbres, con nuestra manera de ser, sentir y pensar, organizándonos, rehaciendo el tejido social y haciendo un país totalmente diferente a ellos. Vamos a hacer no solo que salgan, sino que nunca más puedan volver, porque son el asco en la nación. Es el no poder ser que está ahí enquistado por la traición de la oposición, por la perversión de las Fuerzas Armadas, por la represión de las Fuerzas Armadas, por la fuerza bruta, por el miedo, pero no hay amor. Se detesta. Ese es el punto donde ellos son débiles. ¿Cómo ellos van a dar cuenta a su jefe? No lo sé.
porque los jefes quieren que los pueblos se adhieran. Y ellos han hecho lo contrario. Son lo que todos detestan. Así es que vamos a salir. En su momento y en su punto. Bueno, esta pregunta es pertinente para un politólogo como Vasco da Costa, quien siempre hace análisis a nivel internacional muy bueno. Fíjense lo siguiente, en Afganistán ya llevan 10 días en el poder los talibanes. Ellos tienen controlado todo y están esperando que terminen de salir las fuerzas militares extranjeras y las representaciones diplomáticas, así como también ellos están buscando que los más cercanos colaboradores de esas fuerzas militares no salgan del país porque ellos los van a ejecutar. ¿Usted cree que con la toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes esto sirva como un núcleo de donde se va a expandir el terrorismo por todo el mundo y de paso también se va a expandir el comunismo, diría yo, o le pregunto, porque los comunistas están apoyando a los talibanes y los talibanes ahorita tienen poder, tienen armamento y son enemigos acérrimos de los países potencia, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo le pregunto, ¿usted cree que se va a expandir el terrorismo nuevamente y de paso el comunismo también? Esta última pregunta es mucho más compleja de lo que pareciera. Los afganos son parte de un juego que va mucho más allá del comunismo, donde el comunismo tiene su papel también, los socialistas, todo eso. Pero, evidentemente, el nuevo orden mundial quiere implantar la República Universal y esclavizarlos a todos, donde el Banco Mundial tenga todas las propiedades, donde la gente sea simplemente esclavo de una sociedad que ellos van a ir matando poco a poco. Y para eso hacen esta pandemia. Pero evidentemente la gente no es mucha, se ha dado cuenta. Ellos necesitaban un juego espectacular y lo hicieron en Afganistán. Salieron de Afganistán, es claro que va a haber más terrorismo. Es claro que ellos armaron Afganistán con una cantidad de armas increíble. Pero ¿qué es lo que se quiere? ¿Quién hace esto? Evidentemente fue Joe Biden, que es tan usurpador en Estados Unidos como Maduro en Venezuela, porque utilizaron el mismo sistema para llegar al poder sin que el pueblo votase por ellos. Ahora, ellos en realidad lo que quieren es unir Sudamérica en un solo tolete, que junto con los musulmanes hacer la guerrita esa que todo el mundo sabe que está planificada de los Illuminati, del mundo musulmán contra Israel, unida con Europa y Estados Unidos contra Rusia, América Latina y el mundo musulmán. Y ellos creen que nosotros somos muchos. Es claro, tienen que ir haciendo todo esto. Seguramente ahora van a meter miedo con lo del clima. Seguramente también van a mostrar ciertos aspectos económicos, que es una desgracia y que por eso tiene que cambiar una cantidad de cosas. Lo que ellos quieren es su República Universal. Como los pueblos no se están dejando llevar, entonces ellos, en una jugada bien hecha, hacen el escándalo de Afganistán para que se olvide la pandemia, aterrorizar el mundo con eso, junto con el problema climático, y hacen la jugada de Venezuela para ver si logran unir por fin todo el continente sudamericano en una lógica que ellos van a tratar de ofrecer, de dar cierto progreso, pero bajo la pata inmunda de un socialista a la cabeza. Y con eso unir el continente para que se junte a los musulmanes
y iniciar los planes que ellos tienen de su República Universal y diciendo que no, oye, el mundo no se puede gobernar, las fronteras, eso es algo horrible, eso es algo perverso y cosas de esas. Entonces, sí tiene que ver desde ese punto de vista, pero hay que subir mucho más las visiones y eso es parte del juego macro, que por cierto, socialistas como Maduro les están estropeando el juego, porque ellos necesitan que los pueblos acompañen eso. Y el socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana, la tiranía de Maduro es asquerosa para el pueblo de Venezuela. Eso es lo que yo les tengo que decir. No sé si esto responde tus preguntas o llena tus expectativas. Un saludo a todos y seguimos adelante. Los objetivos están claros. La victoria es nuestra. Bueno, le quiero dar las gracias a nuestro invitado, el politólogo Vasco de Acosta, y queda abierta la posibilidad para una nueva intervención suya, como siempre, aquí en su programa Plomo Parejo. A ustedes no me queda más que invitarlos a una nueva edición de Plomo Parejo, donde siempre trabajaremos en función de que usted esté bien informado. ¿En dónde? En Plomo Parejo.